Bien. Ok. Entonces, para entender la relación entre estructura y función, primeramente lo que tenemos que entender que es función. Y este parece bastante fácil, pero no es tan fácil. Acá tengo un ejemplo de la vida. ¿Cuál es la función de la mano? ¿Sí? Con la mano puedes hacer varias cosas, entonces no puedes decir fácilmente cuál es la función. ¿Sí? Muchas cosas tienen más que una función, muchas veces pueden tener una función desconocida. Bueno, en el caso de proteínas, hay muchas proteínas de las cuales no tenemos ni idea de lo que están haciendo, y hay algunos de los cuales pensamos que sabemos, pero quizás que tienen otra función no conocida. Pero bueno, lo que sí podemos suponer es que la función de alguna forma deriva de las características del coso, ¿sí? De la proteína o del mensajero o de lo que sea, ¿sí? Muy importante también es que función siempre es algo multifunción. La función nunca es una cosa, es decir, para que le podamos entender realmente, ¿sí? Y pensando en estructura de proteínas, sin dinámica no hay función. Ok. Bueno, vamos a tener unos 5 bloques. Los primeros bloques voy a hacer en una vez y después cada vez hago un pausa chiquitita para que podamos, no sé, armar un mate o, no sé, comerte una manzana. Empezamos con la introducción, donde ya estamos. Después vamos a hablar un poco sobre unión. En bloque 3 vamos a especificar un poquito más sobre unión mirando a lo que se llaman ligandos. Y los ligandos en la bioquímica son otras cosas que en la química. Creo que lo tengo descrito en el librito en detalle. En bloque 4 vamos a mirar a alguna función particular, que es la catálisis. En el bloque 5 en el switch. Pero primero la introducción, donde vamos a ver que unión, catálisis y switch a veces están totalmente conectados. Bueno, ¿qué vamos a tener después? Es decir, el viernes y el próximo miércoles, para que no lo podamos perder. Viernes tenemos otra teoría. Vamos a hablar de características de aminoácidos y de modificaciones post-traduccionales. Y el próximo miércoles nos tenemos 2 horas, o un poquito más quizás, de teórico práctico, donde vamos a hacer lo que yo quería hacer la semana pasada en teórico práctico 1 y vemos cuánto tiempo tenemos para resolver teórico práctico 2. ¿Sí? Entonces las 2 tareas y bueno, fíjense en las tejas. Ya para la clase 2 estructura ya hay varios cuestionarios. De clase 5 todavía los estoy armando, pero seguramente que el viernes que van a estar, ¿sí? Y primeramente tiene que escuchar la teoría, tiene que leer las papers, hacer los cuestionarios para que le podamos discutir. Por las dudas yo puse un video en YouTube, no sé si lo miraron, si lo encontraron. En este video en YouTube, está en el aula donde está, pueden ver más o menos cómo funciona estos cuestionarios. Porque la idea es que estos cuestionarios no es más trabajo, pero es menos trabajo, porque te ayuda a entender lo que está escrito en el paper. Bien. De estructura a función. Entonces, primero, lo que existe varias descripciones funcionales de proteínas. Pero lo que lo que a mí me gusta es en cuatro descripciones. Entonces es la unión de cosas, que será la función más básica. Segunda forma de función es la catálisis, que obviamente no todas las proteínas lo tienen, pero solamente las enzimas. También existe algo que es el switch. Bueno, el switch depende de la catálisis y la catálisis obviamente depende de la unión. ¿Sí? Tenemos que unir el sustrato para que podamos tener la reacción. Y la cuarta función es bastante diferente, es algo estructural. La actina, la tubulina son proteínas que son estructuralmente importantes, pero no significa que no tienen su dinámica y que, por ejemplo, hay algunos de esos que tienen actividad enzimáticas, aunque no es su función principal, ¿sí? Necesitan Ok. Próximo.
Bueno, acá tenemos un ejemplo, tubulina. ¿Sí? Entonces, tubulina es una proteína, ¿sí? Y tiene una actividad catalítica. Y esta actividad catalítica está requerida para su función. ¿Y cuál es la función? La función es generar túbulos, ¿sí? Son estructuras que son importantes en varios procesos de la biología celular, ¿sí? Como por ejemplo la división de células. Pero varias otras cosas también está importante. Bueno, una vez que está el túbulo, acá en azul, la C, se ven que está en este caso conectado con dos otras cosas, la kinesina y la dineína. Bueno, en general está conectado de uno o de otro. Esas son proteínas que están en una estructura súper complejo, como acá por ejemplo. Ese será, supongo, no, ese es un flagelo de una bacteria. Y la forma de conectar de estas proteínas que son muy activas genera algo que se puede generar movimiento. Entonces la función es algo estructural. Para llegar a esta función tiene su actividad catalítica y hay alguna función catalítica que está funcionando sobre ese sistema. Y esta función es una función que se llama switch. Está bastante complejo. Bueno, otra forma de pensar sobre función es una descripción sistemática que viene de un sistema que se llama ontología de genes, el gene ontology. Bueno, ¿cuál es la base de este? Porque es un sistema sistemática que es un sistema muy complejo, pero lo más importante, y este nos ayuda a pensar en bioquímica y biología celular, en separar y conectarlos a su vez, es que proteínas tienen una función molecular, tiene su componente celular. Eso significa, bueno, donde cumple su función molecular, puede ser en el citosol o puede ser en el núcleo, por ejemplo. Eso se llama el componente celular. Bueno, estas dos en conjunto, con otros factores, resulta en la función que cumple en el proceso biológico. Entonces, esa es una otra forma de hacerlo. Bueno, cada uno de estos, la función molecular y el proceso biológico, más que nada, un poquito componente celular, están descritos sistemáticamente con estos tipos de sistemas. ¿Sí? Entonces, este es una sola función. Bueno, acá dice última parte de la clase, este no está porque no es necesario y va mucho más allá de esta materia. Bueno, ahora el sistema tarda un poco. ¿Me escuchan? Porque me están indicando que tengo mala conexión. Sí, sí, te escucho. Bueno, ok. Ok, entonces ahora tenemos una mejor idea de qué es función y cómo podemos entender función, en qué forma sistemática. Vamos a mirar a la primera parte, que es, en mi vista, es que es clave, que es la unión. ¿Sí? Entonces sabemos, bueno, la función de una proteína está fundada en su estructura. Y la estructura viene de la secuencia, eso es lo que ya miramos en la primera clase. La función de una proteína también está fundada en su dinámica. Son dos cosas que son importantes. ¿Sí? Y bueno, el tercer paso será la función de una proteína está fundada en su capacidad de unir. Tiene que unir a algo para cumplir su función. Bueno, este está en general, muchas veces, de alguna forma conectada a la estructura cuaternaria. Pero estructura cuaternaria es una terminología que no es muy claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la combinación de una enzima con su sustrato, ¿esa será una estructura cuaternaria? No, este no. Pero desde la definición no podés discriminarlo en una forma fácil. Es medio complicado. Bueno, entonces estamos hablando de capacidad de unir, por ejemplo, con otras proteínas. Puede ser con otras macromoléculas, donde en general estamos hablando de unión con baja especificidad. Y al final,
y eso es en general lo más importante para la función de una proteína, con un ligando. ¿Sí? Y un ligando es una molécula que se une en general a una proteína, puede ser a una ARN o una ADN también, con alta especificidad para cumplir alguna función. Puede ser un sustrato o puede ser un inhibidor o otra molécula que regula la actividad de la proteína. Ok, entonces para entender mejor la unión, primero vamos a mirar un poco a la unión de macromoléculas, que tiene en general es bastante aspecífico. Bueno, si es aspecífico, en general depende de una superficie grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es aspecífico y necesitamos suficientes puntos de conexión, de complementariedad, para que realmente tenemos una unión, ¿sí? Porque si no, es un choque. Entonces, una gran superficie, y estamos hablando de cientos de angstrom cuadrado, para que tienen una idea. Bueno, lamentablemente acá no tenemos mucho conocimiento cómo exactamente podemos predecir o hacer, por ejemplo, dinámicas, ¿sí? Lo que sabemos es que hay complementariedad y hay dinámica. Y el problema que tenemos acá es que, porque es tan específico, es muy difícil hacer cálculos. Por eso es que no sabemos mucho de la unión de macromoléculas, que es algo específico. Obviamente, grandes superficies hidrofóbicas resultan en oligomerización. Eso es lógico porque el solvente es hidrofílico. Entonces, si dos proteínas hidrofóbicas chocan, se quedan conectados. ¿Por qué? Porque energéticamente es favorable. Bueno, lo que sí sabemos es que conocemos varios dominios de los cuales sabemos que están involucrados en interacciones proteína. Por ejemplo, las proteínas 1433 tienen esta estructura particular. Hay dominios WD40, el E-Event y, por ejemplo, el Leucine Rich Repeat, que son todas formas, dominios, estructuras que están conectados en la interacción entre dos o más proteínas. Bueno, algo intermedio que no podemos decir que es un ligando, que tampoco podemos decir que es específico, son los complejos de proteínas. Acá, esta otra vez es la tubulina, ya la miramos, ese será un ejemplo, que es una multimerización, pero hay varios otros, ¿sí? Complejos de proteínas de aquí están involucrados en dar la estructura de la célula, con tubulina, con actina, con otras moléculas, pero también hay muchas otras cosas. Las proteínas interactúan estructuralmente también con, por ejemplo, lípidos, la membrana, y carbohidratos, mucho más en la matriz extracelular. Esto todavía en general no es tan específico. Lo que sí es bastante específico son los complejos que tienen alguna actividad. Y quizás el ejemplo más complejo es la ribosoma, que acá tenemos una estructura. ¿Y qué es una ribosoma? La ribosoma es donde vamos a tener la traducción, ¿sí? ¿Y de qué consiste? Consiste de un conjunto de moléculas ARN, que son los rRNAs, que son ribosimas. ¿Qué son ribosimas? Ribosimas son enzimas que no son proteicos, pero son de en ácido nucleico. De aquí se llaman ribosimas. Entonces, en realidad, la traducción, la síntesis de aminoácidos está hecha por un ARN, no por una proteína. Pero pasa en un complejo bastante complicado. Hay unos 100 proteínas diferentes, ¿sí? Acá indicado en azul y en verde. ¿Sí? La mayoría es azul, pero hay algunos verdes que también están involucrados. Lo que está rojo y lo que está gris, esas son las moléculas de ARN. Bueno, se ve que acá que es un complejo recontra de complejo. Un complejo, sí, es así.
Bueno, obviamente ese también tiene un nivel de especificidad más alta, ¿sí? Que por ejemplo la matriz extracelular. Pueden ser permanentes, como en en general la ribosoma es una estructura que permanece y está funcionando, pero también hay cosas estructurales como que están involucradas en movimiento. Otras estructurales, por ejemplo, es algo interesante, colágeno, además que es una interacción, por ejemplo, por complementariedad, lo que tiene son refuerzos. El colágeno, que lo encontramos en el pelo, en las uñas y en los tendones, tienen ¿sí? Algunas conexiones basadas en lisina que son para hacer la conexión entre los varios microfibriles, ¿sí? Estos son los triple hélices de colágeno, y estos triple hélices se unen, bueno, como acá se ve, en fibriles, y esos son importantes en la formación de pelo, uñas y tendones. Bueno, la cantidad, ¿sí? de estos uniones covalentes determina la elasticidad, ¿sí? Entonces la proteína es la misma, pero la cantidad de uniones covalentes entre las varias moléculas de colágeno resulta en que tenemos algo duro como el pelo, o algo más flexible, más que nada los tendones. Bueno, el músculo es un ejemplo de algo muy multicomponente, donde también hay muchas interacciones. Bueno, acá está más o menos paso por paso una forma jerárquica. Acá tenemos el músculo, que adentro tiene lo que se llaman fascículos, ¿sí? Y dentro de los fascículos tenemos estos que son las fibras de músculo, y estos también. Adentro hay otra vez que es más chiquitito, y este podemos ver acá. Bueno, acá es toda una estructura complicada con algunas cosas que se llaman la banda M y la banda Z. Acá en esta otra imagen se puede ver que acá tenemos la banda M, que consiste en alguna proteína, y la Z. Entre estos tenemos la actina. Y acá tenemos una enzima que, otra vez, ese es un switch que vamos a mirar en más detalle al final, y está actuando sobre la fibra. Lo que hace es que se une, hace un desplazamiento, y que de aquí en este caso la banda M se acerca a la Z, y tenemos con todos estos músculos la contracción del músculo. Bueno, este viene obviamente desde el costo de un ATP. Bueno, creo que ese es un último ejemplo donde vamos mostrando qué tipos de uniones tenemos. Algo que viene con mucho interés recientemente son los metabolones. ¿Y qué son metabolones? Bueno, metabolones son conjuntas de enzimas que están involucrados en el metabolismo, y la función del metabolón es algo que se llama canalización del sustrato, substrate channeling. Y acá en esta imagen está bien explicado. Entonces supongamos que tenemos enzima 1, enzima 2 y enzima 3, y correspondiente una vía metabólica que viene del sustrato inicial A. Enzima 1 genera B, enzima 2 genera desde B genera C, y enzima 3 genera desde C D. Pero bueno, como sabemos, la eficiencia de estas enzimas depende fuertemente de las concentraciones, pero no de las concentraciones en la célula, depende de la concentración local. Entonces la idea del metabolón es que si podemos unir estas tres enzimas en lo que se llama el metabolón, después de la reacción A B, seguramente que la concentración de B cerca de 2 está bastante alto, y que de aquí toda la vía es mucho más eficiente. Bueno, puede ser que es flexible, ¿sí? Eso significa que puede ser que en algún punto viene proteína 4, que quizás se une más fácil a 2, y que de aquí, en lugar de que terminamos con producto D, tenemos una derivación hacia producto E. Ese es uno.
Otro es lo que se llama el andamio. Cómo funciona el andamio, ese lo vamos a ver en más detalle en lo que se llama el signalosome. Es el conjunto que está involucrado en la transducción de señales en la célula o entre las células. Cómo funciona lo vamos a mirar en mucho detalle en clase 13, pero supongamos que tenemos una señal de una molécula que se llama feromona, que resulta en una señal que está detectada por la proteína G. La proteína G, la función la vamos a ver creo en clase 4 o 5. Está conectado con un scaffold protein, ¿sí? La proteína andamio. Y en general lo que puede tener son 3 enzimas. Y el último es quizás lo más importante, es la MAP quinasa. ¿Y qué hace la MAP quinasa? La MAP quinasa, todas las quinasas están fosforilando algo. Y fosforila alguna proteína, y esta proteína, en este ejemplo, resulta, por ejemplo, en el proceso de mating. Pero bueno, ¿por qué tenemos esta estructura? Esta estructura tenemos para que podamos hacer más eficiente. Lo que pasa es que después de la activación de este proceso, lo que vamos a tener es la fosforilación de lo que se llama MAP quinasa. Y MAP quinasa fosforila la MAP quinasa, que es esta. Y MAP quinasa fosforila la MAP quinasa. Bueno, si estos tres están cercas gracias a este scaffold, el proceso es como el metaboloma, es mucho más rápido y resulta en lo que se llama la amplificación de una señal. Bueno, ¿entienden todo esto un poco? Sí, por ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora creo... Sí, vamos a la segunda parte. Entonces, sugiere que ahora hacemos una pausa breve, digamos de 5 minutos o algo. Ahora son los 10 y 3. Entonces, 10 y 10, volvemos. Y seguimos con la clase, ¿ok? Perfecto. Bueno. Dale. Ok, estamos todos de vuelta. Sí. No sé, los chicos. Sí, yo estoy. Bueno, son 2 de 3. Es suficiente. Es la gran mayoría, ya está. Seguimos. Ok, entonces, unión A específico, hay cosas entre medios. Ahora quiero ver un poco más la parte más clave, que es con un ligando, ¿sí? Bueno, ¿qué es un ligando? Existe una definición de la química que es algo diferente, que no me recuerdo. Pero acá vamos a trabajar con estas definiciones. Son 3 para que tenemos mejor idea. Bueno, el ligando es una molécula pequeña o macromolécula, en general no tan grande, que reconoce o que es reconocido, depende de tu punto de vista, y se une a un sitio específico en una macromolécula. Esta definición viene del libro de texto de esta materia. Pero hay otras, sí, porque definiciones son muy útiles, pero también forman restricción, ¿sí? Entonces, a veces ayuda para las cosas importantes, como el ligando, que entendemos un poco mejor desde otras definiciones. La definición que da la Wikipedia, está traducida del inglés, es un ligando es una sustancia que forma un complejo con una biomolécula para cumplir un propósito biológico. Entonces, acá lo que falta un poco es la especificidad, ¿sí? ¿Qué dice el libro Leninger? Que es otro libro de bioquímica. Yo busqué también en otros, en Strayer, pero acá es algo que está bastante bueno. Leninger es un buen libro. Una molécula que puede unirse irreversiblemente de una proteína. Y entonces, aunque es específico, también es clave que hay algo de reversibilidad. Si no es reversible, no es un ligando.
Y ese tiene que ver con el funcionamiento de la proteína. Bueno, ligando puede ser proteína o puede ser otra cosa. Puede ser carbohidrato, puede ser ARN, puede ser varias cosas. Pensando en la función, puede ser el sustrato, en el caso de una enzima, pero puede ser otra cosa también. ¿Sí? Entonces, la interacción es transiente, reversible, como dice el Leninger, y de alguna forma es específico en el sentido que tiene un sitio de unión. Y eso lo indicamos con cualitativa. Bueno, ¿por qué cualitativa? Porque no todos los ligandos tienen la misma especificidad. Y la especificidad es algo que podemos expresar en forma más cuantitativa. Bueno, cuando miramos primeramente a las macromoléculas, con la unión de proteínas, con, por ejemplo, la formación de estructura cuaternaria, ya miramos un poco a la idea de complementariedad. Bueno, eso lo podemos ver o estudiar, si quieren, mucho más fácil mirando al sitio de unión de una proteína, porque en el sitio de unión debería cumplir perfectamente la complementariedad. Es algo muy específico, entonces debe ser un complemento lindo. Bueno, ¿a qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar a cargo, tenemos que mirar a polaridad, tenemos que mirar a tamaño, y pensando más que nada en el mismo proceso del plegamiento. Acá entonces estamos mirando con cargo, polaridad y tamaño, más que nada en el proceso de unirse. Y una vez que está bien posicionado, lo que necesitamos son en general algunos puentes de hidrógeno que fijen la unión energéticamente. Entonces, esas son las 4 cosas importantes en la complementariedad del sitio de unión. Bueno, lo que se ve acá es que en realidad estamos mirando a lo mismo que estamos mirando en la primera clase teórica, donde estamos mirando, bueno, cómo se pliega una proteína. Bueno, en realidad es lógico. Entonces, la interacción entre un ligando o una macromolécula por un lado y la proteína, obviamente también es por las fuerzas físico-químicas y debería seguir las leyes de termodinámica. Entonces, debería corresponder a alguna ganancia libre de energía Gibbs. Es lo mismo. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo, es el mismo. Acá tenemos una estructura UB1, yo supongo que es ubiquinón, ¿sí? O ubiquitina. Esa es otra forma de dibujar la misma proteína. Y la complementariedad se puede ver mucho en una forma sencillo, metafórico, con bloques de Lego. Bueno. Mirando a sitios de uniones. Los sitios de uniones pueden generar cosas muy interesantes en el sentido que los sitios de unión muchas veces son muy importantes para generar un microambiente muy especial que, por ejemplo, son necesarios para facilitar o para generar la posibilidad de hacer catálisis. Muchas veces generan un poco hidrofóbico, no siempre, depende del sustrato. ¿Sí? Puede ser justamente un poco electrostático. Y acá, bueno, supongo, si tienen leído los papers de la primera clase teórico-práctico, en están hablando de frustración energética. ¿Se recuerdan o no? No está explicado en mucho detalle, pero en algunas sí. Bueno, hay silencio, no lo entienden perfecto, no creo. Una pregunta, eso tiene que ver con que al formar un enlace eso requiere energía, pero se complementa con energía de otra parte de la molécula. ¿Por esa parte? No, la frustración energética es más que, bueno, supongamos que tenemos una proteína que está bien plegada, ¿sí? Eso significa que la proteína en total
ganó una suficiente cantidad de energía libre de GIP. Eso no significa que la proteína está energéticamente bien en todas las partes. Siempre hay algunas partes que muestran lo que se llama frustración energética. Bueno, cuando vamos a tener un pocket electrostático, significa que tenemos un pocket que, por ejemplo, acá, ¿sí?, tiene una parte positiva y acá también. Entonces, acá hay una frustración energética. Pero bueno, justamente toda la proteína es necesaria para mantener estas posiciones, para generar este pocket electrostático. Y eso es algo que hay métodos para medirlo. Bueno, la frustración energética también es algo que es importante en el proceso de plegamiento, pero también es importante en la formación de un pocket de sustrato. ¿Sí? ¿Se entiende en este un poco? Sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, el pocket electrostático, por ejemplo, puede resultar en la unión de calcio. La unión de calcio es algo bastante común en enzimas. A veces el calcio está involucrado en catálisis. A veces forma lo que se llama el oxianión, ¿sí? Y a veces realmente solamente es necesario para generar suficiente estabilidad del pocket, ¿sí? Es un metal que en realidad es parte de la estructura cuaternaria. Bueno, otro ejemplo de un pocket electrostático es tener, por ejemplo, en catálisis lisina, que es básico, y glutamato, que es ácido. Bueno, si vos tenés estas dos en un pocket, tenés que tener algo para prevenir que vamos a acercar estas dos para que tenemos un puente de sal, ¿sí? Un puente de hidrógeno más fuerte. Bueno, el pocket, todo el dominio resulta en que se mantiene el pocket para que estos dos residuos están bien posicionados. Obviamente ese viene con lo que se llama frustración energética. Otro ejemplo es tener dos lisinas cercas, ¿sí? Dos lisinas cercas, en que resulta en que esta lisina afecta, ¿sí?, el cargo o la polaridad de esta lisina, y que de aquí tenemos dos lisinas con un pKa diferente, y esto puede ser importante en catálisis. Bueno, esos son todos los trucos sencillamente son cosas que funcionan y que la evolución los detectó y lo estamos usando en nuestras proteínas. Bueno, otro ejemplo, lisina en un pocket hidrofóbico, o por ejemplo posicionamiento de un hélice y un pocket cargado. Bueno, son todas cosas que muestran que por un lado hay complementariedad, pero por otro lado a veces hay justamente algo que no es complementario si miras a la proteína, pero cumple un rol en la complementariedad en el proceso que es necesario para la función de la proteína. Bueno, entonces acá explica cuál es la diferencia entre el motivo y el dominio. Proteínas son mucho más grandes que sus pockets. El pocket se corresponde más o menos con el motivo, que de aquí tampoco siempre es algo que encontrás dentro, digamos, una subsecuencia de 10 aminoácidos. A veces está en los primeros 20 y en los últimos 20, que se juntan todo y después hacemos un loop y se acercan y tenemos el motivo. Toda la proteína o todo el dominio es necesario para generar suficiente ganancia de energía de Gibbs para generar un pocket con la frustración energética necesaria para el catálisis o lo que sea la función. ¿Sí? ¿Entienden Porque eso es clave. Eso es clave de la química biológica, de la función de proteínas. Ok, bueno. ¿Dónde encontramos el sitio de unión? Bueno, se puede encontrar el sitio de unión, si estamos hablando de ligandos, a muchos lugares, pero muchas veces son interfaces. Acá tengo dos ejemplos. A la izquierda, la 3-HBF, ese es un código del banco
de la base de datos de PDB, que contiene las estructuras de proteínas. Esa es una UDP-glicosiltransferasa. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Hace la transferencia de un azúcar a otra molécula. Bueno, y de aquí lo que tiene es que tiene un dominio aceptor y un dominio donor. ¿Qué es el aceptor? El aceptor es una UDP, que es una uridil, bla bla, bueno, una molécula muy complicada, pero que está como cargado energéticamente con un azúcar. Y este azúcar lo va a transferir al otro compuesto, que es por ejemplo un flavonoide o auxina. Hay varios compuestos que lo pueden glicosilar. Bueno, son dos dominios y el sitio activo se encuentra en el medio. Bueno, acá en azul o celeste, ese es el linker de estos dos dominios, y este linker, como en la PLC que mencioné antes, es importante en acercar los dos dominios y que de aquí en algún punto tenés el binding pocket perfecto. Otro ejemplo es la aspartidoproteasa. Este es bastante diferente. La eucariota, creo que ya lo mencionamos en la primera clase, tiene dos lóbulos que son homólogos. Entonces es un polipéptido, ¿sí?, que tiene dos partes que son homólogos, que son similares y viene de un ancestro en común. Y estos dos aportan las dos un DTSG. Este TS significa que es T o S, es treonina o serina, y cumplen la misma función. Y entonces, de alguna forma, estos dos lóbulos ponen los dos aspartatos en la posición correcta, y que de aquí un aspartato funciona como donor y el otro aspartato funciona como aceptor de un protón. Bueno, y acá lo que se ve en rojo, esa es una pepsina, y en rojo tenemos la molécula pepstatina, que es similar a un péptido, pero no tiene el enlace peptídico, que de aquí no se puede digerir, pero sí entra, y que de aquí es un inhibidor. ¿Sí? Bueno, justamente el inhibidor pepstatina se encuentra otra vez entre estas dos cosas. Y tiene sentido, ¿sí?, que encontramos muchas veces el sitio de unión en las interfaces de dominios, o puede ser proteínas. Bien, este creo que también ya lo mencioné un poco, y va más a la idea de conformeros, que vamos a hablar un poco hoy, y que vamos a hablar en detalle, creo, en 2 semanas o algo, donde vamos a mirar un poco a conformeros. El sitio de unión, pero ¿cómo es? Bueno, en general en química biológica 1 o en otras materias que son como introducción a la química biológica, muestran dos modelos. Muestran el modelo de Chaves-Cerradura y el modelo de ajuste inducido. ¿Cómo funcionan? El modelo de la Chaves-Cerradura dice que la proteína ya tiene perfectamente la forma para que pueda entrar al sustrato. Entra, se une, y que de aquí tenemos, por ejemplo, el complejo enzima-sustrato. El modelo de ajuste inducido dice que en realidad es un poquito más complicado. La enzima no tiene el sitio de unión ya perfectamente en forma complementarios. Viene al sustrato, y el acercamiento del sustrato, por ejemplo, por alguna interacción electrostático, genera un cambio conformacional, y con este cambio conformacional entra el sustrato en una forma perfecta para tener una unión con alto nivel de complementariedad. ¿Entienden la diferencia entre esos dos modelos? Bueno, lo que va a ser muy importante es el efecto que tienen estos modelos a la cinética. Bueno, hay un tercer modelo, que es el modelo de los conformeros, ¿sí? ¿Y cómo es el modelo de los conformeros? En el modelo de los conformeros dice que, aunque no hay sustrato, la mayoría de la enzima probablemente está en una conformación que no corresponda al sustrato, y que de aquí el sustrato es difícil que entra, pero a veces hay una interacción, hay un equilibrio
que hay un poco de la enzima que sí tiene más o menos el sitio de unión en la forma para que entra la enzima. Bueno, este genera otra cinética. Pero bueno, ahora miramos primero este. ¿Qué modelo, ya vaciladura o modelo de ajuste inducido, favorece la reversibilidad? Porque vemos desde la definición de Leninger que reversibilidad es muy importante. Bueno, este tiene que ver con dos cosas que parecen que son lo mismo, pero no son lo mismo. Y los químicos lo tienen bien claro, los biólogos en general no tanto. Que son las cosas de afinidad y especificidad. ¿Hay algún químico que puede explicar la diferencia entre estas cosas? Es una pregunta a los químicos presentes. Bueno, parece que no quieren. Puede ser que la afinidad es que tiene preferencia por ciertas, por ejemplo, en este caso, ciertos ligandos, y la especificidad es de esos ligandos prefiere algunos, más puntualmente. Bueno, sugiero, ¿sí? Porque yo les puedo dar una definición, porque es una distinción que no es muy grande. Nos sugiere que la busquen un poco. Acá en este modelo se ve un poco, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá abajo es el modelo de ajuste inducido, ¿sí? Y cómo funciona es que, bueno, en este ejemplo está indicado con un cambio del sustrato, pero lo mismo puede pasar con un cambio conformacional de la proteína. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos es un ajuste. Y con el ajuste entra perfectamente. Bueno, lo que pasa entonces acá lo que tenemos son dos constantes. Yo perdí la conexión. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Bueno, ok, entonces voy a seguir. Bueno, entonces el induced fit tiene un efecto, el efecto entrópico separado. ¿Sí? Entonces este tiene una entropía diferente que este. De aquí, en este paso, tenemos esta parte de la transición energética, donde en el binding mismo, este es el binding, no tenemos el efecto entrópico, tenemos solamente el efecto entálpico, si vamos a tener, por ejemplo, en la formación de un puente de hidrógeno entre el sustrato y el binding pocket. Bueno, este de aquí mantiene alta la especificidad, pero baja un poco la afinidad. Y que de aquí incrementa la refasibilidad. ¿Por qué baja la afinidad? ¿Y por qué se mantiene la especificidad? La especificidad es sencillamente, bueno, entra perfecto, pero no significa que tiene muy alta la afinidad. Porque una vez que hay binding, es bastante fácil que sale de nuevo. ¿Por qué? Porque en este proceso, en el equilibrio, en la vuelta, no tenemos el efecto positivo entrópico. ¿Se entienden? Entonces la diferencia entre afinidad y especificidad, desde su definición química y bioquímica, está en la parte energética. Bueno, acá por las dudas, porque esta imagen a mí lo que no me gusta es que parece como hay solamente un induced fit, ¿sí? Un ajuste inducido en el sustrato. Puede ser perfectamente en la proteína y el ligando. Es una interacción, ¿sí? Bueno, ¿entienden un poco la diferencia entre estos dos modelos? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ahora el tercer modelo, selección conformacional. Bueno, esta imagen a la izquierda viene del paper que está en la parte del teórico práctico 1, ¿sí? Este paper que habla de cómo es el proceso de plegamiento vía el Protein Energetic Landscape y la frustración energética. Bueno, supongamos que acá abajo tenemos lo que se llama el estado nativo. El estado nativo no es un estado en realidad, porque
Porque tenemos varios conformeros que están energéticamente muy cercanos, pero son un poco diferentes. Y por ejemplo, este, que tiene la energía más baja, será la forma holo. Bueno, como lo vemos en el esquema, eso significa que otra vez tenemos otro equilibrio. Tenemos primeramente el equilibrio entre apo y holo. Acá el sustrato no puede entrar. Acá sí puede entrar. Ese es equilibrio 2. Bueno, supongamos que tenemos mucho sustrato. Lo que pasa es que este equilibrio, si hay mucho sustrato, va por la derecha. ¿Sí? Va por el complejo enzima sustrato. Pero eso significa que el holo vacío no está más. Y dado que este también es en equilibrio, vamos a tener también menos apo. Entonces este equilibrio está forzando este equilibrio. Bueno, este proceso se llama selección conformacional. Entienden que es otra cosa que llave cerradura y que también es otra cosa que induced fit. Bien. Bueno, este, porque viene con un montón de constantes, este viene con una cinética recontra de complejo. Vamos a tener una clase donde vamos a hablar un poco de cinética, vamos a tener una clase teórico-práctico donde vamos a mirar, por ejemplo, al efecto de la selección conformacional y vamos a mirar un poco este. Pero acá, sencillamente puse 3 figuras de los constantes. Ese es el constante observar, entonces ese es lo que nosotros vemos cuando hacemos un ensayo in vitro, por ejemplo, y se ve que hay alguna relación, ¿sí? Este abajo el modelo de induced fit. Y bueno, de la selección conformacional, lo que pasa es que la forma de la curva cinética depende más que nada del KE, esta dirección, y de esta dirección. ¿Sí? Y si la KE está mucho más grande, la KE está mucho más grande que este K menos, aparentemente resulta en que tenemos un gráfico, una cinética que es muy parecida a la cinética del induced fit, donde si es al revés, si la KE es mucho menor que la K menos, vamos a tener algo diferente y ese parece más a llave cerradura. Bueno, quizás lo importante para recordar acá es que son modelos. ¿Ustedes saben qué es un modelo en la ciencia en general? ¿Para qué sirven? Un modelo es más que nada una idea, una imagen que nosotros tenemos de la verdad. ¿Sí? Y la idea de trabajar con modelos en la ciencia es siempre tratamos de identificar cuál es el modelo que mejor explica la realidad, la verdad. Bueno, acá tenemos 3 modelos y yo creo que acá los 3 modelos no son excluyentes. Más que nada, la selección conformacional se encuentra en el medio, ¿sí? Y creo que hay varias enzimas que dependen mucho de un sistema induced fit y hay otras que no dependen tanto, que ya sin presencia de sustrato tienen varios conformeros presentes. Y entonces es como, bueno, no es blanco y negro, hay algo entre medio. Eso es quizás muy importante para entender. Bueno, hasta ahora hablamos de sustratos, pero obviamente pueden ser otras cosas los ligandos. Pueden ser cofactores. Algunos cofactores, como por ejemplo el grupo Heim, en general están vinculados de una forma covalente. Otras no. Otras se unen vía, por ejemplo, puentes de hidrógeno y después se van de nuevo. Sustratos es claro, y también lo que tenemos son efectores, que son ligandos, moléculas pequeñas que se unen a un sitio de ligando y de aquí inhiben o justamente por otro lado promocionan, por ejemplo, la catálisis.
Bueno, usamos la palabra hendidura, que a mí no me gusta mucho, pocket, bolsas o cavidades, son todas formas donde podemos encontrar una unión de ligando, ¿sí? Debería ser pequeña, ¿por qué? Porque el ligando es algo específico y porque es específico no es una superficie grande. Y la macerada, porque hay varios sitios de unión de ligando, pero la macerada es muy buena, es muy fácil para generar el microambiente, y el microambiente en general es muy importante para sustratos, para catálisis. Bueno, acá, al opuesto con lo que pasó con las moléculas, con las macromoléculas, es mucho más fácil hacer predicciones. Ya existen varios softwares que son capaces de identificar más o menos cuáles son los, porque es plural, sitios de ligandos de una proteína. ¿Qué más? Bueno, a veces el binding cleft, el lugar donde tenemos la unión del sustrato o del ligando, no está muy cerca a la superficie. Eso significa que necesitamos un túnel. Bueno, eso ya lo vemos en la primera clase, ¿sí? Con la globina, ¿sí? Que tiene 1, 2, 3 túneles que están organizados de alguna forma por los hélices, ¿sí? Acá hay un túnel, acá hay otro y la tercera está por ahí, me parece. No es por adentro, pero es el conjunto de estos dos hélices que generan la posibilidad que puede entrar un oxígeno molecular. Otra forma puede ser por un cambio conformacional. Ese es otro ejemplo, que es una enzima que se llama 4-fumarato-coaliasa, que es una superfamilia simple. Eso significa que no tiene muchos isoformas o parálogos. Y en general hay 3 tipos, ¿sí? Acá tenemos una parte del metabolismo de flavonoides, que está ligado también a la producción de suberina y lignina, y por otro lado tenemos la biosíntesis de ubiquinona. Bueno, quizás que los biólogos saben un poco qué son los químicos, supongo que no. Flavonoides son compuestos de lo que se llama el metabolismo especializado. Son moléculas bastante complejas y son antioxidantes y cumplen varias funciones. Por ejemplo, porque son antioxidantes, hay varios que tienen colores. Y los colores tienen una función, por ejemplo, para identificar que un pájaro puede identificar la fruta, ¿sí? Y porque la fruta está comida, después la semilla lo podemos encontrar donde el animal está cagando en realidad. Entonces esa será la función de la flavonoide. Pero también antioxidante, tienen otras funciones en el metabolismo. Lignina y suberina son macromoléculas que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, y están involucradas en la protección de la célula contra la falta de agua, y también están, más que nada la suberina, es tan importante en el transporte de agua por la planta. Ubiquinona está involucrado en el transporte de electrones en el cloroplasto y en mitocondria. Entonces son funciones muy diferentes, pero las enzimas vienen de la misma familia. ¿Ok? Bien. Lo que se ve acá es que los sustratos son un poco diferentes. Y eso va a ser importante. Vamos a ver. Entonces lo que tenemos de una enzima, una específica de tabaco, Nicotiana tabacum, es una enzima, creo que es una familia que tiene 7 diferentes, que es uno que se llama tipo 1, NT4Cl tipo 1. ¿Qué es tipo 1? Tipo 1 es el tipo que está catalizando estas reacciones. Tipo 2 este y tipo 3 este. Bueno, de esta enzima tenemos unos 8 estructuras diferentes. Por ejemplo, el  5-BSM, que es la estructura de la proteína sin nada.
Y también tenemos la 5-BSR, que tiene una molécula CoA y también hay varios otros, la U, la T, la B corta, que tienen otros sustratos. Bueno, lo que es interesante y lo que no se puede ver acá, lo tengo que mostrar en otra forma, es que este genera un cambio conformacional. Bueno, ahora lo tengo que buscar, dame un minuto, y los muestro en movimiento. Tun, tun, tun. Ahora voy a Share Screen, ventana, Share. Bueno, ahora puedes ver la animación. No, se sigue viendo las filminas. Ya es Ah, aparentemente. sí se ve. Sí, esta vez pasa cuando hay poco señal de internet. Entonces lo que pasa acá es que el CoA, que vamos a ver después cuando vamos a mirar un poco al metabolismo, el CoA es muy importante porque contiene mucha energía, digamos. Entonces hay varias moléculas que están cargados con CoA y de aquí tiene un estado energético alto. Y sirve en el metabolismo para generar productos que sin CoA nunca se puede armar. ¿Por qué? Porque la montaña energética que tiene que pasar es demasiado alto. Bueno, acá lo que hace es que está liando, haciendo una unión de un 4-CoA a la molécula cumarato. ¿Sí? O una molécula que es muy parecida a cumarato. Entonces, primeramente entra el CoA. Se vincula a la parte de unión de esta molécula y que de aquí directamente vamos a tener un cambio conformacional. Entonces acá realmente tenemos instigado por la unión de un sustrato, tenemos el cambio conformacional que es necesario para que se pueda unir al otro sustrato. Bueno, entonces, ¿cómo podemos explicar lo que pasa con este? Porque hay algunos datos que son interesantes. Entonces, si vamos a mirar a la especificidad de las varias enzimas que tenemos en Epenor para que podamos medir la actividad en vitro, en realidad no podemos mostrar especificidad in vitro, diferencias, ¿sí? Entonces, estas enzimas, las enzimas que son tipo A, tienen la misma eficiencia con estas moléculas que con esta. Y el tipo 2 tiene la misma eficiencia con este sustrato que con este sustrato. Entonces, la especificidad del sustrato está, pero no lo podemos identificar a nivel molecular. Bueno, hay más evidencia. Estudiamos el sitio de unión, no del CoA, pero de estos sustratos, porque hay dos sustratos, y entre los varios tipos de enzimas no identificamos nada diferente. Entonces, ¿sí? Está corroborando lo que vemos in vitro. Bueno, entonces ahora tenemos un modelo de cómo funciona porque esa es otra cosa. Lo que sí sabemos que hay una diferencia en la afinidad por CoA. Entonces, si tenemos una concentración baja, algunas enzimas se activan y otras no. Y de aquí viene la especificidad del sustrato. ¿Se entienden? Es raro. Sí. Bueno, ok. Seguimos. Dame un segundo que miro algo porque no me recuerdo dónde poner la pausa. Sí, faltan dos. Ok, volviendo a la naturaleza de sitios de unión. Entonces, en general tienen algo de concavidad. En general no siempre tienen más hidrofobicidad. Son expuestos al solvente de alguna forma, puede ser con un túnel. Y dependiente de la función de la unión del ligando,
muestra la reversibilidad. Todos los ligandos, la unión es reversible, pero algunos son mucho más estables que otros. Bueno, hay algunos dominios, también algunas subsecuencias, entonces son partes de una proteína que no son dominios de aquí, no son unidades de plegado independiente que cumplen nada más que esta función. Entonces, hay algunos dominios más que nada, por ejemplo, acá el dominio SA2, SA2, ¿sí? Ese es un dominio que es muy importante para unir la fosfotirosina, en general usando una quinasa. Bueno, y lo que pasa con este SH2 es que muestra lo que se llama partner swapping. Entonces, hay varias proteínas que tienen el dominio SH2 que pueden unir a una proteína, a un péptido que tiene un fosfotirosina, lo unan, lo llevan a la otra proteína y lo dejan, y la proteína o péptido con fosfotirosina se une a la otra proteína. Eso se llama partner swapping. Entonces acá podemos ver que el sitio de unión puede ser específico, pero no necesariamente es algo que tiene que ver con actividad catalítica. Bueno, el proteoma humano muestra, por ejemplo, más que 100 proteínas que tienen dominio SH2. Bueno, y ese también ya lo miramos en clase 1, en diapo 41. Es que bueno, estas combinaciones vienen del proceso de recombinación a nivel de biología molecular, a nivel de ADN. Y el resultado creo que este tiene varios SH2 y tiene varios otros dominios. Algunos tienen 2, otros tienen 1. Bueno, de aquí podemos generar una muy grande colección de enzimas que tienen alguna actividad, pero sobre la misma proteína. Bueno, una cosa que todavía no miramos es la función del agua. Estaban poniendo mucha atención en la primera clase sobre el rol del agua, porque el agua es re importante. Y obviamente en la unión, como en el proceso de plegamiento, el agua es muy importante. Si estamos hablando de unión de un ligando o de una molécula macromolecular, si es específico o no, siempre depende del desplazamiento de agua. Y de aquí entra otra vez este equilibrio entre entropía y entalpía. ¿Sí? Lo que no tenemos que perder es que no solamente la proteína acá está interactuando con agua, también el ligando está interactuando con agua. Entonces hay que romper muchos en general. ¿Sí? Entonces acá el agua otra vez cumple el rol en poner un balance entre entropía que al final nos genera la situación deseada. Bien, y aquí vamos a hacer otra pausa, es decir, que después de las preguntas de ustedes. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, también lo puede pensar un poco, y nos vemos en unos 9 minutos a las 11 y seguimos con la tercera parte, con catálisis, que es la introducción a catálisis. No vamos a hablar tanto de química, vamos a hablar de la relación entre unión y catálisis. Florencia, ¿pregunta? No, era para Bueno, tengo mala la conexión, entonces no escucho bien. Si tiene pregunta, por duda, ponela en el chat. ¿Sí? Bien, nos vemos a las 11. Bueno, ¿estamos todos para que podamos seguir con la próxima parte? Sí. Ok, entonces hasta ahora hablamos de unión. Ahora quiero hablar sobre, la unión, qué importancia tiene en la catálisis sin mirar en detalle cómo funciona. ¿Sí? Y vamos a ver que en realidad trata más que nada de una cosa, que es la aproximación y el posicionamiento correcta.
La primera cosa es que tenemos que entender que cuando estamos hablando de catálisis es algo dinámico. No puedes decir que hay un sustrato. ¿Sí? El sustrato en este sentido es un ligando particular porque lo que sale es algo diferente de lo que entra. Ok, bueno. Por otro lado, por lo menos teóricamente, todas las reacciones son equilibrios. ¿Sí? Que aquí, si tenemos el equilibrio entre A y B, ambos A y B son sustratos. Bueno, es algo que muchas veces nos olvidamos. ¿Sí? Bueno, catálisis es algo, catálisis por enzimas es algo tan poderoso que puede acelerar reacciones hasta 10, hasta poder 17 veces. Es realmente impresionante la ganancia que tiene. Bueno, es tan eficiente, puede ser tan eficiente porque la catálisis depende de enzimas, depende de una combinación de varias cosas que a su vez están relacionadas. Bueno, la idea principal es que de alguna forma vamos a bajar no tanto la energía del estado de transición, pero más que nada la diferencia energética que tenemos entre el estado inicial y el estado de transición. ¿Sí? Y el típico es este. En azul acá tenemos el estado energético que vamos a tener sin catalizador, sin enzima. Y en rojo tenemos el perfil energético que vamos a tener cuando sí tenemos una proteína, una enzima. Y bueno, lo que tenemos acá son varios estados entre medios con sus picos energéticos. Y lo que se ve acá es que esta diferencia está menor y que de aquí la reacción va a ser más rápido. Pero esa no es la única forma. La otra forma es lo que se puede hacer es aumentar la energía del estado inicial. Entonces, esta energía, en lugar de que está acá del sustrato, con la unión en el binding pocket, sube el estado energético, ¿sí?, del ligando, y que de aquí la diferencia sencillamente también es menor. Esa será otra forma. Entonces, básicamente, de alguna forma, bajan la diferencia con el estado de transición. Bueno, y lo que es muy importante es el posicionamiento óptimo. Primer paso, de cualquier forma, siempre es la formación del complejo de enzima-sustrato. ¿Sí? Acá en su forma más simple, E más S está en equilibrio con el complejo ES. La unión, depende de las interacciones, depende de complementariedad. Entonces estamos mirando a interacciones van der Waals, tenemos que mirar a grupos polares o cargados, todas estas cosas. Pero en realidad no es algo tan simple. ¿Por qué? Porque en realidad, antes de empezar, tenemos que definir nuestro problema un poco mejor, el problema, la situación de catálisis. Y entonces lo que es particular a catálisis es que vamos a cambiar algo de nuestro ligando. Eso significa que tenemos un sitio de reacción donde ocurre catálisis. Esto en la literatura lo encontrás como reaction site o reaction subsite. Bueno, esa es la parte del sitio activo donde se produce la química. También existe lo que se llama el subsitio de especificidad. Esa es la unión entre el sustrato o parte del sustrato y la enzima, pero que no tiene un rol importante en catálisis. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este es una proteasa, y en las proteasas siempre están hablando de la posición P1, P2 y P3, y de S1, S2, S3 y acento. Bueno, acá es el sitio es S1, ese es el sitio de reacción. Todos los demás son subsitios, y los subsitios en general están involucrados en la unión de otros residuos que los residuos centrales, entre los dos
vamos a digerir el péptido. Bueno, eso muestra en una forma simple la idea del sitio de reacción y del subsitio de la enzima. Bueno, lo mismo pasa con otros. Entonces acá tenemos un ejemplo, no me recuerdo cuál era, pero bueno, ese es un complejo de una enzima y un sustrato, donde por ejemplo la arginina 292 y la arginina 386 sabemos que no son catalíticos, están aquí y están involucrados en la unión con el sustrato de alguna forma. Bien. Bueno, ya sabemos que la proteína o el dominio es más grande que el sitio, que en general tratamos de hacer la descripción por un motivo. Y no solamente porque es necesario que tenemos el microambiente o el posicionamiento de los residuos en la forma más óptima, también puede ser importante, para lo que se llama una aproximación guiada. Bueno, eso es bastante simple. Acá se ve un cartoon, un dibujo de una proteína, y por la posición de los varios residuos puede ser que la puesta que está expuesta al solvente tiene partes que son más que nada positivamente cargados y algunas cosas que son negativamente cargados. Bueno, si el sustrato tiene cargo positivo, va a entrar acá, ¿sí? Ese también es un rol que cumple la proteína por completo. Ese es simple. Acá vemos 3 modelos un poquito más detallados, ¿sí? Entonces A, guiar el sustrato, será en más detalle acá. Entonces tenemos, por ejemplo, acá la entrada está positivamente cargada, el sustrato es negativo y que de aquí hay atracción y que de aquí puede entrar en el binding cleft. Ese es otro, se llama gated binding. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos el sitio de unión, está cerrada por un puente de sal. Bueno, con la aproximación del sustrato, estos puentes de sal, que son puentes de hidrógeno, se van a quebrar y que de aquí puede entrar el sustrato. Gated binding. O puede ser unión con fuerzas electrostáticas. Muchas veces las fuerzas electrostáticas son puentes de hidrógenos, pero también puede ser, ¿sí?, que son por carga. Bueno, entonces hay varias formas donde el cargo, si es realmente cargado o puede ser con un dipolo, algo polar, está involucrado en la unión de sustrato. Entonces, aproximación, en este también, posicionamiento óptimo. Proximidad sola, sí, proximidad sola. Hay algunos ejemplos que conocemos donde el único lo que hace el sitio catalítico es generar proximidad, y aparentemente ya resulta en que podemos tener suficiente ganancia en la velocidad de la reacción que puede resultar en catálisis. Ese es un ejemplo. A ver cómo era. Sí, la reacción es A. ¿Sí? Entonces tenemos este compuesto y la reacción catalizada resulta en este compuesto y sale un ácido fosfórico. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sabemos que esta reacción solamente está instigado o ayudado por la presencia de la proximidad de los dos sustratos? Eso lo sabemos porque conocemos al inhibidor, y el inhibidor tiene en B, esta estructura, y esta estructura muestra, con todo lo que está vinculado acá, muestra que realmente los dos sustratos se encuentran muy cerca y que la posición de los átomos involucrados está justo para que podemos poner la reacción. Entonces, de aquí sabemos que por lo menos es muy importante. Entonces, ¿cómo sabemos que no hay otra parte involucrada? Bueno, eso lo sabemos porque todos los residuos que son polares o cargados que se encuentran donde tenemos el sitio de reacción, ¿sí?, no lo pueden hacer. Acá está indicado
no hay residuos reactivos cerca donde debería ocurrir la reacción. Aquí sabemos que bueno, es imposible que esta enzima requiera una cosa adicional al lado de la proximidad. Bueno, quiero dar un ejemplo de donde vamos a subir la energía del ground state. Entonces, ese es el típico, pero también lo que podemos hacer es aumentar el estado energético del estado inicial. Está también en el libro. En el libro que está este yo lo busqué para tener una imagen un poquito más clara. Bueno, es una enzima que es la ODCasa, que no me recuerdo qué hace exactamente. Acá está escrito, encierra su sustrato, que es orotirina 5 monofosfato, tras su unión de la hidrofóbica lysina 153, y se ubica muy cerca la carbonil 4. Bueno, ¿cuál es la carbonil 4? La carbonil 4 me parece que es esta. Y acá lo que tenemos es lo que se llama el carboxilato 6. Bueno, ¿cómo sabemos que acá tenemos un ejemplo del ground state? Lo sabemos porque acá tenemos dibujado un carbonil, no un carboxilato. ¿Por qué? Porque este otra vez es un inhibidor. ¿Sí? Bueno, pero esta es una estructura determinada, es algo real, ¿sí? Y acá lo que tenemos es si este será un carboxilato, esta interacción, ¿sí?, genera frustración energética. Entonces debería ser que este estado resulta en un estado inicial con energía elevado y que de aquí, comparando con el estado de transición, está mejor. ¿Cuál es el estado de transición? Es donde sale el dióxido de carbono. Bueno, ¿entienden un poco la idea de este? Es un ejemplo nada más. Bueno, si no entienden, que gritan. Bueno, lo típico es que bajamos la energía del estado de transición. También es un ejemplo del libro de la sintasa, del citrato sintasa. Bueno, y acá lo que pasa es que vamos a tener, eso es también bastante típico, no siempre pasa así, es que no es una reacción, no, en realidad son varias reacciones, ¿sí? Bueno, si es así, siempre hay uno que es limitante. ¿Y cuál es el limitante? Es la reacción que va desde un estado hacia el estado de transición. Y en este ejemplo, el estado entre medio, ES, tiene una energía más baja que el estado inicial. ¿Sí? Pero bueno, después tiene que subir a un estado de transición que también está mucho más bajo que el estado de transición en ausencia de la proteína. Bueno, lo que pasa acá es que hay una histidina que está estabilizando el enol de acetil-CoA acá, y este genera una estabilización. Bueno, y queda aquí el estado de transición tiene una energía, un estado energética mucho más baja que esta. Bueno, obviamente tienen que volver con agua porque siempre es agua. Agua es muy importante. Pero ahora vamos a ver que agua a veces molesta. ¿Sí? ¿Y por qué molesta agua? Porque agua, por la fuerza que tiene el oxígeno en relación, ¿sí? Si comparamos con el protón, agua es sencillamente reactiva, tiene un dipolo enorme. Entonces, de aquí a veces el agua no nos conviene. Entonces, lo que pasa a veces es que tenemos una reacción con un estado intermedio que si hay agua directamente va a hacer una reacción con el agua. En este caso lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que tener, es un sitio de binding que excluye al agua. ¿Sí? El binding pocket aquí puede prevenir la presencia de agua y de aquí proteger la reacción no deseada. Ok, bueno, creo que es el último de este bloque. La velocidad
de estos cambios conformacionales, desde aquí a este y de este a este, estos son determinantes para la velocidad de la reacción. Bueno, hay cálculos físico-químicos que hicieron con estos y sabemos que no son no es la dinámica más rápida. ¿Sí? Sabemos que la velocidad de esos cambios son suficientes para generar un catálisis importante, tampoco es algo extraordinario, más o menos unos 10.000 veces más lenta que otros conformacionales que identificamos en péptidos. Bueno, sugiero una última pausa hasta las 11:25 y vamos a la última parte del switch. Que el switch es un interruptor que no solamente depende de la reunión, depende de catálisis para su función, pero la función no es catálisis. Y bueno, si tienen alguna pregunta, lo pueden pensar y ponerlo en el chat y lo podemos hablar. Sí, 11:25. Sí, yo tenía una duda de Sí. lo que leí en el capítulo del libro, del domain swapping que aparece. No sé si entraría al final de la teoría. Sí, bueno, el switch, quizás que no lo puse bien, está descrito también en capítulo 3. Pero bueno, lo voy a hablar ahora y si después tienes algunas preguntas más, lo puedes leer en el capítulo 3. ¿Sí? Bueno, nos vemos en unos 5 minutos. Ok, ¿estamos listos para la última parte? Sí. Bueno, y vamos a hablar tema switch. Entonces tenemos unión de un sustrato que puede resultar en catálisis y los switch necesitan catálisis para su función, pero la función no es la catálisis. Vamos a mirar a dos ejemplos. Vamos a mirar a proteína G y vamos a mirar que son ATPasas y vamos a mirar son GTPasas y vamos a mirar a ATPasas que hacen otras cosas. Las GTPasas están involucradas en transducción de señales y los ATPasas en por ejemplo motores y en transportadores. Y también hay algunos ejemplos de sistemas que se llaman Two Component Response Regulators, que también es algo con transducción de señales. Bueno, la cosa principal acá es que van a generar un cambio conformacional muy grande. Imaginar los ATPasas hacen un cambio conformacional muy grande y de aquí sale su función. Principal es la unión de algo y este depende de catálisis. Ok. Bueno, GTPasa y ATPasa. Uno está usando GTP como su fuente de energía, otro está usando ATP como su fuente de energía. Entonces son trifosfatos y en un equilibrio con GDP o con ADP, cuando sale un grupo fosfato, genera energía. Esta energía podemos usar para hacer algo. En este caso, un cambio conformacional que está ligado a otro proceso. Bueno, esos son enzimas interesantes si estamos mirando a la evolución. ¿Sí? ¿Por qué? En este caso, tienen un motivo que es parecido. ¿Sí? Por ejemplo, la unión a guanina se hace por este motivo. Es N-asparagina o treonina, después una lisina cualquiera y aspartato. Y el aspartato en realidad hace la unión a la guanina que está aquí. ¿Sí? En la ATPasa tenemos RXRP/NP. ¿Ves que no son similares, pero cumplen la misma rol? ¿Sí? El mismo rol. No sé exactamente cuál residuo está involucrada en unión a la GDP, pero bueno, no importa. Las dos tienen un P-loop,
Se llama el P-loop, ¿por qué? Porque une al fosfato, ¿sí? El P. Une al fosfato alfa, ¿sí? Hay 3, alfa, beta y gamma. Bueno, y el P-loop en las 2 enzimas une al alfa y al beta. El beta también tenemos este motivo. Y este motivo lo identificamos en ambas la GTPasa y la ATPasa. Entonces, algunos motivos son bien parecidos, pero no son homólogos. Entonces, el origen es totalmente diferente. Bueno, que no son homólogos se puede ver porque por lo demás no son similares. Ves que las estructuras son bastante diferentes. Bueno, las dos GTPasa como ATPasa funcionan de la misma forma. Tienen 2 switch. Y por ejemplo, en la GTPasa tiene el motivo DXNT y el otro DXXG. En la ATPasa tiene este motivo NXXSSR y DXXG. ¿Qué hacen estos? Bueno, nos unan al gamma fosfato. Bueno, si viene el estímulo para generar la ATPasa, se va el gamma alfa, entonces esta conexión no está más con este fosfato y se abre el switch y este genera un proceso arriba abajo. Bueno, unión de GTP, entonces en este estado, como está aquí dibujado, en general está relacionado con el estado ON, que bueno, este sí está funcionando, está haciendo algo. Si viene una hidrólisis catalizada por la GTPasa, es la función catalítica que tiene, resulta en que acá vamos a tener GDP y que tenemos un cambio conformacional. ¿Sí? El truco es que esta enzima no está funcionando muy bien en el sentido que sencillamente cinéticamente GTP no es un buen sustrato, realmente necesita una señal y de aquí va a hacer algo de hidrólisis de GTP. Es muy ineficiente, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a poner la enzima en el sistema, porque está funcionando en un sistema. Acá tenemos la enzima y ese es un sistema que es para reciclar, es un sistema dinámica. Viene con ligandos que son ligandos que unen de una forma reversible. Acá tenemos el estado, a ver, ¿dónde está? Sí, acá, RAS GTP. Ese es el estado ON. Eso significa que la proteína está con un GTP en el sitio de unión. Si este lo podemos activar con la enzima que se llama GAP, GTPase Activating Protein. Este lo activa y resulta en que vamos a tener la GTPasa, nos resulta en RAS GDP. Ese es el estado OFF, ahora está abierto. Es el estado OFF. Bueno, ¿cómo podemos volver al estado inicial? Para esto necesitamos lo que se llama el GEF, Guanine Nucleotide Exchange Factor. Este resulta en que vamos a permutar, a intercambiar la GDP con una GTP. Y entonces acá vamos a volver al estado ON. Bueno, entonces lo que hay es un sistema donde hay 2 señales. Acá hay una señal que resulta en que vamos a tener el switch del estado ON y acá hay otra señal que dice que no, prefiero que estamos en el estado OFF. Bueno, ese por los GTPasas. En otra clase vamos a mirar a GTPasas triméricas, que son más complejos y muy importantes. Ahora quiero terminar con algunos ejemplos de ATPasas. Nos hacen lo mismo, pero lo que hacen es que el desplazamiento es más grande. ¿Sí? Bueno, el sitio activo es similar, arquitectura diferente. El enfoque es más en acción y menos en regulación. Bueno, un ejemplo es, por ejemplo, miosina sobre actina en músculos. ¿Sí? Bueno, este es otro ejemplo que no me está funcionando el GIF.
Entonces vamos a ver si lo puedo mostrar en la presentación que tengo. No es este. Sí, es este. Ok. Lo abrimos el slide. Vamos a Share. Ventana. LibreOffice. Share. Bueno, ¿pueden ver el movimiento del GIF a la derecha? Sí, se ve. Bueno, se ve, perfecto. Entonces, por lo menos va a estar grabado. Eso es lo más importante. Entonces, ¿sí? Entonces acá hay el switch, el cambio conformacional que viene con ATP. ATP genera ADP, viene otro factor que entra otro ATP, más reacciones. Y eso está funcionando para la contracción de actina en músculos. Bien, acá hay otras con la dineína y kinesina en flagelas. Acá hay todo un modelo que explica cómo funciona este switch en este caso. Bueno, este quizás, ¿sí? El músculo quizás que parece que es algo complicado. Este dineína y kinesina están funcionando en las flagelas. Las flagelas son parte de algunas bacterias que es como una cola que se mueve y que de aquí lo usan como propelarse para mover. Bueno, este está lleno, ¿sí? de tubulinas, y entre las tubulinas, estructuras muy complejas, tenemos la dineína y la kinesina que están involucrados en el proceso que este se va a mover. Bueno, voy a volver a este y seguimos. Bueno, esa es la próxima y ahora tengo que ir a otra ventana, supongo, y después lo pueden mirar ustedes. Acá tenés el link. Sí, entonces este explica un poquito más cómo funciona. Es un video cortito que voy a ver si lo puedo reproducir. Entonces ahora tengo que mostrar la ventana. Eco. Bueno, me sacaron. Voy a tratar de hacerlo de nuevo. Window. Bueno, esta vez funcionó. Motile cilia and flagella are hair-like appendages of cells that generate fluid flow along tissues or allow cells to move through their environment. To better understand how these appendages generate motility, we flash froze sea urchin sperm cells while their flagella were actively beating, and then directly visualized the molecular machines inside the flagella through cryo-electron tomography. Thousands of motor proteins, called dyneins, are arranged regularly along the microtubule scaffold. Through classification, we identified several different functional states of the dyneins as they step along the microtubules. We demonstrate a detailed stepping mechanism. From the relaxed post-power stroke state, the dyneins release from the microtubule, swing forward, and rebind to the microtubule. During the power stroke, the cargo is pulled forward by the action of dynein. As long as ATP is present, dyneins continue to walk along the microtubule. However, if dyneins receive inhibitory signals, they can be kept in intermediate states that resemble the post-power stroke state, leaving them unable to generate motion. Our direct visualization of specific dynein conformations on either side of the flagella suggests a switch inhibition mechanism generates the flagellar beat. As one side is inhibited, the other side is active. In our model,
regulatory signals result in inhibited dyneins on one side. This allows dyneins on the opposite side of the flagellum to walk along the microtubules. Molecular linkers resist this sliding, which causes the flagellum to bend in one direction. By periodically switching the side of dynein inhibition, the flagellum alternates the direction of bending, resulting in the typical whip-like motion. The propagation of dynein inhibition in different regions of the flagellar wave along the length of the flagellum leads to the characteristic beating motion. The dynein inhibition may occur in an all-or-none fashion, similar to an action potential, which could explain how cilia and flagella can switch their bending direction back and forth in less than 1/100th of a second and continue beating for days. Bueno, ¿funcionó o no? Se escuchó, pero se veía otra pantalla. Ah, ok, bueno, no funcionó. Bueno, es un Pero video de perfecto. 2 minutos, acá tienen el link, entonces míranlo tranqui, es sencillo, explica cómo podemos llegar desde catálisis de ATP a ADP, que es un switch simple a nivel molecular, pero ese se encuentra en algo que es macromolecular y que después es algo que es parte de una flagela y que se puede hacer el vínculo al movimiento de un ser, de una bacteria o de un espermatozoide. ¿Sí? Es bastante, yo siempre lo veo muy impresionante cómo está funcionando esta cosa. Bueno, por último, entonces las ATPasas